Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy continuaremos aprendiendo más acerca de Jesús y de su obra redentora en nuestro favor. Una obra que, como veremos, no solo se desarrolla para beneficio de la Iglesia, sino que busca alcanzar a todas las naciones, pueblos y lenguas de la tierra, es decir, a la humanidad entera, pues la salvación es un regalo de Dios para todo el mundo, para todos los que crean en Jesús como su Salvador. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus cuidados y bendiciones y también por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es como una luz que nos alumbra en nuestro camino a la Canaán celestial. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entender este interesante relato que nos habla acerca de tu amado Hijo y de su obra en favor nuestro. Capacítanos también para escuchar tu voz y para poner en práctica lo que nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Despreciado pero exaltado, un título que resume la idea central del presente estudio, ya que nos muestra a nuestro Mesías, el Señor Jesús, quien en su primera venida, a pesar de ser menospreciado y rechazado por su propio pueblo, la nación judía, sin embargo, por la obra que él realizó, consiguió redimir a toda la humanidad, y por ello será exaltado por el Padre Celestial hasta lo sumo. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 562 del libro El deseado de todas las gentes, en donde Ellen White, al describirnos a Cristo ante sus acusadores judíos, es decir, ante los sacerdotes, rabinos, fariseos y escribas, nos dice que el joven Galileo se mostraba firme y sereno, como en una postura real ante sus exaltados adversarios, quienes habían rechazado la verdad de Dios y ahora estaban a punto de tomar su vida. Pero toda esta presión era inútil, pues Cristo había expuesto de manera brillante sus contradicciones y errores. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de esta interesante lección. Pregunta número 1. Al seguir el camino de la vida, ¿qué plenitud de gozo y placer constante había para el Hijo de Dios? Bien, según la Escritura, esta, al hablarnos del Mesías, nos dice de manera profética que él estaría lleno de gozo y alegría, pues estaría en la presencia de Dios. Así está escrito en el Salmo 16:11, donde se nos dice: Me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Y de la misma manera, también en el Salmo 21:6 se nos dice: Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Y entendemos que esta era la actitud de Jesús de Nazaret, el Cristo de las Escrituras, ya que según la palabra profética, entendemos que en él siempre había un buen ánimo, entusiasmo y alegría, pues él estaba siempre en constante comunión con Dios, o como dice la Escritura, porque él siempre estaba en la presencia de Dios. Y así lo corrobora el apóstol Pedro al hablarnos de Jesús en Hechos 2:28, pues así dice de él: Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es decir, la presencia de Dios llenaba de gozo al Señor Jesús, ya que en Dios se encontraba la fuente de toda su alegría y felicidad. Vemos entonces, apreciados hermanos, que nuestro Señor Jesús hallaba en la comunión con su Padre Celestial la fuente de su buen ánimo, de su entusiasmo y de su aliento para hacer las cosas, ya que Cristo seguía el camino que agradaba a Dios, y es por eso que Dios le sustentaba con el poder de su gracia, la cual se manifestaba en ese buen ánimo, alegría y felicidad del Señor. En realidad, hermanos, todos sabemos que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz y todas aquellas buenas virtudes que veíamos en Cristo. Es por eso que el Señor manifestaba en su buen carácter estas cualidades de la dicha, el gozo,
la felicidad, el entusiasmo y el buen ánimo. Y en realidad, hermanos, todos nosotros podemos también adquirir estas virtudes. Si nos apartamos del pecado y decidimos ser obedientes a Dios, entonces también se manifestarán en nosotros estas buenas virtudes de paz, gozo, dicha y alegría, aun padeciendo dificultades o tribulaciones, tal como ocurrió con los discípulos del Señor, como por ejemplo con Pedro y Juan, que cuando fueron azotados por el Sanedrín judío, salieron gozosos por padecer por el Señor. Y también Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos, cantaban alabanzas a Dios por padecer por Cristo, pues en su comunión con Dios estaba la fuente de su buen ánimo y felicidad. De manera similar, Ellen White nos dice que la religión de Cristo es de gozo, paz y felicidad, y que esto se revelará en todos aquellos que posean la religión de Cristo. Además, ella agrega que las personas más felices del mundo son aquellas que confían en Jesús y ejecutan alegremente sus órdenes, tal como Cristo lo hacía al hacer la voluntad de su Padre Celestial. Así es, apreciados hermanos, Cristo es la fuente de nuestro buen ánimo. Escojamos entonces el camino angosto de la vida que nos lleva de obediencia en obediencia a la restauración de la imagen de Dios en nosotros, pues Dios quiere crear en nosotros una nueva vida alejada del pecado y de la maldad, que son justamente los causantes de nuestras tristezas, aflicciones y angustias. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: vendría por los gentiles. Pregunta número 2. ¿Qué se confirmó en el hecho que el Mesías agradeció proféticamente y alabó a Dios entre los paganos? ¿Y qué tipo de personas se encontrarían entre ellos? Bien, lo que se confirmó con la alabanza y el agradecimiento elevado a Dios de manera profética por parte del Mesías fue la intención o el deseo de Dios de salvar también a los gentiles, es decir, a todos los demás pueblos y naciones de la tierra que no formaban parte de Israel. Pues hermanos, Dios no solamente ama a su pueblo o iglesia, sino que también ama a las demás naciones de la tierra. Y es por eso que también quiere salvarlos. Justamente por eso Dios envió a su Hijo Cristo Jesús al mundo, para que todos nos salvemos, y no solamente Israel o la iglesia. De allí que la Escritura, hablando del siervo de Dios, nos diga a través del Salmo 18:49, te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Y en el Salmo 117:1 reitera esta misma idea, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pues como hemos señalado antes, Cristo vino al mundo por todas las naciones de la tierra, para formar con ellas un solo pueblo, uniendo a la iglesia con los gentiles. Y este ha sido siempre el objetivo de Dios, convertir a la humanidad entera, es decir, a todas las naciones y pueblos de la tierra, a Cristo Jesús. A todos los que crean en su nombre, claro está. Y esto se conseguirá en este futuro cercano, con la participación de la iglesia, cuando sea derramado el Espíritu Santo con poder sobre el pueblo de Dios. Entonces la iglesia proclamará con poder el mensaje de los tres ángeles por todo el mundo, y el mundo creerá y se convertirá a Jesús. Y luego, todos juntos alabaremos a Dios, cumpliéndose así las declaraciones del Salmo 117:1 y 18:49. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué tipo de personas se encontrarían entre ellos? Bien, considerando la idea anterior, que Dios desea salvar a todas las naciones y pueblos de la tierra, y no solo al pueblo escogido Israel, entonces es lógico pensar que entre los salvados encontraremos no solamente a gente del linaje de Israel, sino que también encontraremos gente del linaje de todos los pueblos y naciones de la tierra. Y esto está de acuerdo con las palabras del apóstol Jacobo, al señalar en Hechos 15:14, que Dios también había visitado a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y de la misma manera, San Pablo reitera esta misma idea en Romanos 15:9, diciendo que esto ocurrió para que los gentiles glorifiquen a Dios, pues está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Es decir, hermanos, que en la redención encontraremos a gente de todas las razas, culturas y lenguas de la tierra. Por lo que, en resumidas cuentas, estos párrafos de los Salmos, en donde Cristo está en medio de los gentiles, alabando a Dios, sería una confirmación profética del éxito del plan de salvación. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Significaba que todos los hombres en todas partes le darían la bienvenida y lo aceptarían? ¿Y qué actitud tendrían algunas personas? Bien, el hecho de que los gentiles, provenientes de todos los pueblos y naciones de la tierra, terminen finalmente reconociendo y recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, y también terminen alabando y adorando a Dios, tal como lo dice proféticamente el Salmo 18:49, no significa exactamente que todas las personas del mundo van a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pues habrán algunos que se rehusarán a creer en Él. Serán aquellos que no aceptarán el mensaje del tercer ángel, o mensaje de la justificación por la fe, aquel mensaje que convierte y restaura los corazones. Y así como en el pasado, la mayor parte de la nación judía no creyó en Jesús como el Mesías, y por ello lo rechazaron e incluso lo trataron con ira y desprecio, tanto que terminaron crucificándolo, así también, en este final de los tiempos, habrán muchos incrédulos que no aceptarán el mensaje de Cristo nuestra justicia, y llenos de ira perseguirán al pueblo de Dios, y a algunos echarán en la cárcel, y a otros matarán. Sin embargo, a pesar de esta violencia, la Iglesia de Dios triunfará en este final de los tiempos, y muchos gentiles de todas las naciones de la tierra creerán en nuestro Señor Jesús. Será entonces una gran cosecha de creyentes la que se conseguirá en este final de los tiempos, pues el grano se multiplicará a 100 por uno, a 50 por uno y a 30 por uno, pues multitudes de gentes de todas partes de la tierra creerán en el Evangelio y vendrán a los pies de Jesús en este final de los tiempos. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué actitud tendrían algunas personas? Bien, estos incrédulos, aquellos que no acepten el mensaje del tercer ángel en este final de los tiempos, se convertirán en instrumentos del enemigo, es decir, de Satanás, y tratarán por medios violentos de acabar con el mensaje del Evangelio y con aquellos que lo proclaman, para así impedir que este mensaje pueda conquistar las mentes y los corazones de las gentes. Tendrán pues estos incrédulos una actitud belicosa e iracunda contra los que proclamen el mensaje de la justificación por la fe, aquel mensaje del Elías del final de los tiempos, un mensaje que convierte los corazones de las gentes y los restaura a la imagen y semejanza de Dios. Y así como en el pasado, los judíos hicieron con Cristo, buscando a través de la violencia acabar con el Señor y con el Evangelio, pues los judíos trataron con extrema saña y crueldad al Señor, así también será en este cercano final de los tiempos, pues los incrédulos, a través de la violencia, buscarán impedir que la Iglesia proclame el último mensaje de amonestación al mundo. Sin embargo, hermanos, confiemos y no temamos, pues más fuerte es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice, ¿sería burlado? Pregunta número 4. Especialmente, ¿cuándo soportaría una actitud extremadamente negativa? Bien, el momento cuando el Señor soportó la mayor actitud negativa de parte de sus compatriotas judíos fue en ocasión de su crucifixión, pues ese día los judíos de Jerusalén actuaron con extrema agresividad y violencia contra el Señor, pues no solo lo golpearon, flagelaron y crucificaron, sino que a pesar de verlo herido y colgado en la cruz, aún así hacían escarnio de él con sus burlas e insultos, tales como ¿por qué no te salvas si a otros salvabas? O si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O también diciéndole, tú que decías que derribarías el templo y en 3 días lo levantarías. Y meneaban la cabeza en señal de burla y desaprobación, tal como lo relatan los evangelios. No tenían piedad ni compasión de él, que en ese momento estaba herido y sufría agónicamente. Sencillamente estaban furiosos
y solo querían destruir al Señor. Sin embargo, asombrosamente, todas estas actitudes negativas de parte de los judíos ya estaban profetizados anticipadamente en las Sagradas Escrituras con varios siglos de anticipación. Al respecto son muy descriptivos los capítulos 53 de Isaías como del Salmo 22, en donde se relataban proféticamente tanto el sufrimiento del Mesías como la actitud de sus verdugos judíos. De manera similar, Ellen White nos dice que el Señor tuvo que soportar humillaciones, insultos, burlas, desprecios, huir de lugar en lugar y finalmente ser injustamente condenado a morir en la más vergonzosa y cruel muerte, la muerte en la cruz. Y sin embargo, Él todo esto soportó, a pesar de ser inocente y santo. Fue un sacrificio invaluable para comprar con su muerte nuestra redención, pues la obtención de nuestra salvación costó la vida de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en este final de los tiempos, cuando el papado recupere el poder que perdió, volverá a repetirse esta misma situación con el pueblo de Dios, es decir, con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pues ellos también serán perseguidos y padecerán por causa de su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, no nos atemoricemos de esto, confiemos y aferrémonos al Señor y soportaremos esta difícil prueba final. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué hizo posible que el Mesías resistiera las acciones de odio de la gente sin vengarse ni irritarse o dar lugar al desánimo? Y aunque en la cruz clamó a su Padre, ¿en manos de quién entregó completamente su vida? ¿Y qué significa para nosotros? Bien, lo que hizo posible que el Señor resistiera las acciones de burla, desprecio y odio de la gente, sin irritarse ni desanimarse, fue su íntima comunión con su Padre Celestial. Una unión que se establecía a través de la fe. Fue esta unión o asociación con su Padre Celestial lo que ayudó al Señor Jesús a soportar el trato cruel y malvado de sus compatriotas judíos, ya que esta unión con un Dios compasivo y santo le mostró al Señor lo bueno que es amar a los demás y no responder al mal con mal, o a la violencia con más violencia, pues el principio del reino de Dios es el amor al prójimo, el cual vence a toda forma de maldad. Justamente por eso, Cristo enseñó a amar incluso a los enemigos, y si el Señor se hubiese negado a tratar con compasión a sus enemigos, o incluso si se hubiese irritado con ellos, entonces hubiese caído del reino de Dios al reino de Satanás, y en consecuencia habría fracasado en la ejecución de su misión. Es este amor divino, el que nace de la unión con el cielo, lo que ayudó al Señor Jesús a soportar todas las acciones de odio de la gente y salir victorioso. Y así como está escrito en Hebreos 5:8, por este sufrimiento el Señor fue perfeccionado. De manera complementaria, Ellen White nos dice que aunque los judíos habían alcanzado su objetivo de quitar la vida a Jesús, sin embargo no se sentían victoriosos, se sentían agitados e intranquilos y tenían sentimientos de dudas sobre lo que luego les podría acontecer. Y esto es así, hermanos, pues el bien o el amor a los demás es un principio noble y perfecto, superior a los principios de la maldad. Bien, tenemos también una subpregunta que dice, ¿en manos de quién entregó completamente su vida y qué significa para nosotros? Bueno, en esas horas tan difíciles del Señor, crucificado en la cruz, Él decidió poner su vida en quien tanto confiaba, es decir, en su Padre Celestial. Es por eso que Él pronunció estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto encierra una profunda lección para nosotros, pues también nosotros tendremos aflicciones y dificultades a causa de profesar nuestra fe en Jesús. Es por eso que debemos seguir el ejemplo de Cristo y poner toda nuestra confianza en Él, pues de Él provienen todas nuestras fuerzas, ánimos y alientos para soportar las duras pruebas de fe que pronto veremos surgir contra la Iglesia del Señor. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice, Autoridad sobre todos y todo. Pregunta número 6. Después de pasar por la crucifixión, el sufrimiento y el desprecio,
¿qué recibiría? ¿Y qué nos dice acerca de la única forma posible de alcanzar altas metas espirituales? Bien, la Escritura nos dice que Cristo recibirá un gran galardón por toda su humillación, sacrificio y crucifixión que Él sufrió en su deseo de ayudarnos a salir del pecado, pues Dios, el Padre Celestial, le entregará el señorío de toda la creación. Así está escrito en el Salmo 8:6 que nos dice: le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así lo ha declarado Dios, que todo lo pondrá en las manos de Cristo, pues por la demostración de su amor a la humanidad caída, también ha demostrado que Él ama a todo el mundo, o a todos los mundos del universo, y por ende que puede trabajar para que el mundo, o todos los mundos, estén mejor. Así es, hermanos, por esta gran demostración de amor por la humanidad, es que el Señor Jesús recibirá como galardón de su Padre Celestial el señorío del universo, pues Él es digno de ser exaltado de esta manera. Esta misma idea es confirmada en Filipenses 2, versos 9 y 10 que nos dicen: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Y esto ocurrirá en breve tiempo, en este cercano final de los tiempos, pues el Padre honrará al Hijo entregándole el señorío de toda la creación. Valga la redundancia. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué se nos dice acerca de la única forma posible de alcanzar altas metas espirituales? Bueno, de la experiencia de Cristo, vemos que la única forma de alcanzar altas metas espirituales es a través de la humildad y el servicio de amor a los demás. Por eso Cristo dejó los altos cielos, deponiendo su corona celestial para venir a la tierra y tomar forma de siervo o de hombre, y como hombre sufrir siendo fiel y obediente a Dios, y obediente hasta la muerte. Pues hermanos, en esto consiste la vida, en entregarla por los que se ama. Cristo entregó su vida por nosotros, y por eso Dios le exaltó supremamente, y así también será con nosotros. Si queremos alcanzar la patria celestial, debemos humillarnos y servir a Dios haciendo su voluntad, la cual es enseñar a los demás que conozcan a Dios y crean en Jesús como nuestro Redentor. Recordemos aquellas palabras que Cristo pronunció: que el que se humilla será enaltecido. Humillémonos entonces, apreciados hermanos, bajo la poderosa mano del Señor, y a su debido tiempo el Señor nos exaltará, poniendo en nuestras sienes regias coronas. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué promesa hay para todos los que creen y confían en Jesús para vida y salvación? ¿Y cómo podemos aprender a tener tanta confianza? Bueno, la promesa que hay para todos los que creen en Jesús es la vida eterna en su grandioso reino celestial. Así está escrito en San Juan 6:40, donde se nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta misma idea la encontramos en San Juan 11:25, donde se nos dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una hermosa promesa dada a toda la humanidad, el tener la vida eterna si creemos en Jesús. Este fue el propósito de la misión de Cristo al venir aquí a la tierra, el conseguir la vida eterna para todos, o una vida en abundancia, tal como nos lo dice en San Juan 10:10. Y en esto ha consistido la labor de Jesús, en desarrollar una obra redentora en nuestro favor, para que podamos acceder a la vida eterna viviendo junto a Él en su santo reino. Y esta es una obra que no solo busca beneficiar a la Iglesia, sino a todos los que creen en Jesús, pues la salvación es un regalo de Dios en la persona de Cristo para todo el mundo. Y a lo largo y ancho de la tierra hay muchas personas que no conocemos o que no pertenecen a nuestra Iglesia, pero que creen en Jesús como su Redentor. Para ellos también es este hermoso regalo, es decir, la salvación y la vida eterna, un regalo que Cristo nos lo ha preparado muriendo en la cruz del Calvario. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo podemos aprender a tener tanta confianza? Bien,
Esta es una pregunta muy importante sobre cómo podemos hacer para tener una gran fe o una gran confianza, como la de Jesús. Pues entendemos que sin fe o con una fe débil no podremos vencer al pecado y acceder a las promesas de Dios, por lo que necesitamos una fe fuerte o vigorosa, la cual es necesaria para vencer a toda oposición u obstáculo que se presente en nuestro camino hacia el reino de Dios. Bueno, entonces, dado que la fe es un don de Dios, la cual es impartida a todos los que creen por el Espíritu Santo, entonces nuestra fe crecerá y se fortalecerá cuando estudiemos más de Cristo y cuando actuemos con amor hacia el prójimo, que es justamente la lección que Cristo nos enseñó estando aquí en la tierra. Entonces, debemos buscar conocer más de Cristo a través de la lectura de la Biblia, pues es en la Biblia en donde se encuentra relatada la vida y obra de Jesús. Haciendo esto, aprenderemos a conocer a Cristo y a valorar todo su gran sacrificio hecho por nosotros, pues veremos que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y que no nos dejará estar solos en nuestra lucha contra el pecado. La clave es entonces, hermanos, conocer a Cristo y unirnos a Él en mente y oración. Recordemos que el que está con Cristo lleva mucho fruto, es decir, alcanza muchos éxitos, pues separados de Él nada podremos hacer. Y aquí es pertinente también recordar la sabia frase del Salmo 2.12 que nos dice que son bienaventurados todos los que en Él confían, es decir, en Cristo. Y de manera similar, Ellen White nos dice que mediante la fe el hombre puede llegar a ser uno con Cristo y puede ganar la vida eterna. Así de sencilla es entonces la fórmula de la salvación, apreciados hermanos. Es por eso que todos estamos invitados a poner nuestra confianza en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos y amigos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.